Los chichimecas eran pobladores originarios del norte y occidente de la región céntrica del actual México. El término chichimeca fue designado por los primeros españoles que llegaron a la zona. Se les consideraba tribus bárbaras que saqueaban y peleaban con ciudades y pueblos del centro de México. Pues los primeros textos descriptivos hacia esta cultura se describen como un pueblo salvaje y nómada que vivía al norte del Valle de México. No tenían viviendas fijas, vivían cazando, vestían ropas pequeñas y resistían ferozmente a los extranjeros la intrusión en su territorio. Los grupos chichimecas eran nómadas en su mayoría, por lo que los avances tecnológicos y sociales no eran tan complejos como las grandes urbes del centro del Valle de México. Aunque existían algunas ciudades chichimecas que contaban con estructuras ceremoniales y canchas de pelota. Aunque al hacerse referencia a chichimeca como término general cabe señalar que los chichimecas no eran una cultura que estaba unida, ya que diferentes tribus se diferenciaban a partir de sus tradiciones, religión y hasta lenguaje. Sin embargo, algo que era un estilo de vida eran los conflictos bélicos, ya que las tribus no tenían límites establecidos geográficamente y abundaban las guerras y guerrillas entre los mismos grupos chichimecas. Cascanes. Los cascanes fueron un grupo muy numeroso de pobladores que se desplazaban por las zonas del Valle de México y sus alrededores. Se cree que descienden de los aztecas, ya que su lengua tiene varias semejanzas lingüísticas con el náhuatl. A partir del contacto con terascos y purépechas se cree que practicaron la sedentarización gracias a la abundancia de recursos naturales. Huachichiles. Este grupo fue el más belicoso. La zona que ocupaban fue la zona de Nayarit, Sinaloa y partes de Sonora. Su nombre se refiere a cabezas de rojo. Se sabe que este grupo practicaba el canibalismo a sus prisioneros en época de crisis. Guamares. De este grupo se sabe que habitaban las zonas de Guanajuato, partes de Jalisco y Aguascalientes, al igual que los huachichiles eran tribus muy destructivas y aguerridos. Los pames. Se ubicaban en las zonas de Querétaro y el Estado de México, era el grupo menos belicoso, fueron fuertemente influenciados por los otomíes en costumbres sociales. Los tecuexes. Habitantes de la zona sur de Jalisco. Desarrollaron el sedentarismo por la abundancia de ríos y lagos lacustres. Los zacatecos. Se les reconoce su gran habilidad en arco y su valentía. No solían usar vestimenta muy elaborada y, como dice su nombre, habitaban la zona de la actual Zacatecas. Economía. La economía era muy diversificada y diferente dependiendo de las tribus. Solo los que desarrollaron el sedentarismo y la agricultura presumían de una economía más elaborada, como el trueque. Mientras que los nómadas, su economía se respaldaba mediante la recolección y la caza de animales. Las armas que utilizaban eran principalmente el arco y la flecha, con la que realizaban la mayor parte de sus actividades bélicas y económicas. Mientras que su organización política se centraba en un cacique, quien era el líder de una tribu o varias tribus y decidía las acciones de los pueblos, tales como bélicas, civiles o religiosas. Se distinguían de los caudillos jefes bélicos, ya que usaban una capa en la espalda de gato montés. En época de guerra usaban solo prendas para tomar sus genitales y en mujeres pieles de animales. Mientras que las cabezas eran pintadas de rojo con algunas figuras de animales que pensaban que los protegían a la hora de la guerra. En las culturas del sur se practicaba la monogamia, mientras que el norte la poligamia. Describen las crónicas españolas como personas de piel morena, lampiños y de estatura media. Las casas eran principalmente cuevas en las zonas más áridas, mientras que en el sur y el centro se creaban chozas de palma para protegerlos. No desarrollaron la escultura. Solamente la pintura, que aún es conservada en sitios arqueológicos. La religión se practicaba en centros ceremoniales que se encontraban en las laderas de las montañas y eran oficiadas por sacerdotes o brujos. Además, en épocas de guerras eran usadas como fortalezas. Los chichimecas no poseían dioses, solamente se limitaban a adorar al sol, a la luna y a ciertos animales. En los últimos años aprendieron a usar medios como el caballo y el burro para defender sus terrenos. Eran muy audaces para crear latifundios y accesos a la plata a la llegada de los españoles. Existieron diferentes guerras chichimecas españolas durante los siglos XVI al XVII, donde en algunas ocasiones los chichimecas estuvieron a punto de derrotar a los españoles. En una de esas batallas bélicas murió Pedro de Alvarado, conquistador español.
En sus últimos años chichimecas, algunas tribus realizaron uniones extraordinarias para frenar el avance español a la aparición de plata en Zacatecas y Guanajuato. Por lo que los españoles crearon fortalezas y ciudades como Celaya y San Felipe para abarcar más terreno a la corona española. No cabe duda que es una interesante y magnífica cultura llena de elementos importantes en la historia del México prehispánico que debemos conocer.